Estamos participando de la 39ª Asamblea General del CELAM, que se está realizando en Aguadilla, Puerto Rico. Una asamblea que ha elegido la nueva presidencia, pero sobre todo una asamblea que quiere continuar caminando en ese espíritu de la renovación y reestructuración acordada 4 años atrás en Tegucigalpa. Precisamente hoy estamos con el arzobispo emérito de Tegucigalpa, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que podríamos decir que es uno de los prohombres de la Iglesia de América Latina en los últimos 50 años y uno de los prohombres de la historia del CELAM. No en vano fue secretario general, presidente y ha acompañado como obispo referencial diferentes departamentos y centros. En estos últimos 4 años, el Centro para la Gestión del Conocimiento. Bienvenido, Cardenal Rodríguez Maradiaga. Es un placer para nosotros de CELAM TV poder encontrarnos y departir con usted alguien que es importante para la historia del CELAM. Muchas gracias. Y en primer lugar agradecerles. La comunicación del CELAM es excelente y está llegando a todos los ámbitos, de modo que están logrando su cometido. Así que les felicito. Decíamos que usted ha sido obispo referencial del centro, presidente del centro, del Consejo del Centro para la Gestión del Conocimiento del CELAM. ¿Qué supone ese ámbito en la vida de la Iglesia y en la vida de la sociedad latinoamericana y caribeña? Bueno, en primer lugar, el hecho de que se necesita pensamiento. No podemos pensar que el mundo debe seguir simplemente los dictados de un puñado de personas que solo piensan en el dinero. Prácticamente el dinero es el que mueve al mundo hoy día. Poca gente conoce el encuentro de Davos, un lugar de Suiza donde se reúnen los más ricos del mundo una vez al año. No, por cierto, para buscar el alivio a la pobreza, sino para ver cómo aumenta su riqueza, siendo un puñado. Y estos mandan en la política, mandan en la economía, quieren mandar hasta en la cultura, porque ahora está habiendo una transformación del transhumanismo que es prácticamente transcultural. De tal manera que es muy importante que exista pensamiento en la Iglesia Católica. Y no simplemente teología, sino digo pensamiento. Estos 4 años la gestión ha enfrentado los desafíos a la antropología filosófica, a la antropología teológica, ha buscado respuesta a algunas cuestiones de bioética que son siempre muy preocupantes, y no digamos a otros aspectos del pensamiento, también la política, también la ecología. De tal manera que yo me siento muy contento, muy satisfecho. Se han presentado los resultados ahora en la asamblea y creo que es una sección del CELAM que tiene mucho futuro para seguir orientando a los hermanos obispos en ciertas categorías de pensamiento que no es fácil encontrar en muchos países. Usted conoce perfectamente todo el proceso de renovación y reestructuración del CELAM que se ha impulsado en los últimos 4 años. A pesar de las dificultades de la pandemia, podemos decir que los resultados son satisfactorios. La nueva presidencia ha dicho claramente que quiere continuar con ese proceso. ¿Por qué es importante esa continuidad en el proceso de renovación y reestructuración del CELAM? Bueno, yo suelo decirle especialmente a los fieles que en la caja de velocidades del Espíritu Santo no existe el retroceso. Y por consiguiente, la vida de la Iglesia impulsada por el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, como decimos en el credo,
no tiene retroceso. Y por consiguiente, este enorme esfuerzo que ha hecho la actual directiva del CELAM y todos los colaboradores para la reforma que ha sido ya sancionada y avalada por el Papa Francisco, es un camino que tiene que seguir. Y me encanta que la nueva directiva esté empeñada en seguir adelante con esto, que sin duda alguna es un gran beneficio para todo el continente. Medellín fue la aplicación práctica del Concilio Vaticano II en América Latina y el Caribe. Podemos decir que este proceso de renovación y reestructuración, salvando las distancias, es un asumir por parte de la Iglesia de América Latina la eclesiología de un Papa que 50, 60 años después del concilio ha querido reactivar todas las dinámicas vividas en el último concilio de la Iglesia Católica. No cabe duda, no cabe duda. Y mire que a mí me tocó vivir fuertemente Puebla, Santo Domingo y Aparecida, que todas, cada una con sus énfasis particulares debido al tiempo, han llevado adelante la eclesiología de Vaticano II. Pero no nos debemos asustar que actualmente hay mucho personal eclesiástico que no conoce el concilio. Lo consideran como algo tan lejano y no se dan cuenta que toda la actividad pastoral del Papa Francisco es simplemente aplicar el concilio a los tiempos nuevos. No nos debe maravillar, los concilios en la Iglesia han demorado años para ser aplicados. Y así también actualmente el Papa Francisco lo que está haciendo es llevando adelante el Concilio Vaticano II. Usted habla de Aparecida, una conferencia donde participó y donde también participó el cardenal Bergoglio, que inclusive fue el relator general del documento. Ante la petición de una sexta conferencia general del episcopado latinoamericano y caribeño, el Papa Francisco dijo que Aparecida todavía tenía mucho juego para dar y sugirió la primera asamblea eclesial de América Latina y del Caribe. Usted no participó presencialmente, pero tuvo una voz muy participativa, así lo recordamos, virtualmente, en esa novedad que apareció con la primera conferencia eclesial de América Latina y del Caribe. ¿Qué es lo que supuso para la Iglesia del continente esa primera conferencia eclesial? Supuso una revolución completa, porque en primer lugar ya fue una aplicación del camino sinodal. Y en segundo lugar, porque la participación fue enorme. En líneas generales se calculan 70,000 participantes. Jamás en ningún tipo de reuniones de esta clase pudo haber tantísimos participantes. Yo diría en ninguna, aún en reuniones políticas, etcétera. Todo esto se dan las grandes manifestaciones que son solamente gritos y consignas, pero en algo tan serio como esta asamblea, yo creo que es primera vez. En América Latina, completamente. Y eso nos introdujo en la metodología sinodal y diría yo, providencialmente, también en la metodología virtual. De tal manera que se ha podido participar y ningún laico o laica o joven habrán dicho, es que a mí no me han permitido participar. Ciertamente todo el que ha querido ha podido participar. Y esperamos que en esto ya se ha seguido la metodología en la preparación para el sínodo sobre la sinodalidad y para sobre todo la aplicación. Cuando sea el momento, tendremos un horizonte amplísimo. Ha sido una auténtica revolución. De hecho, hay quien dice que fue la escuela o la preparación para el actual sínodo. Resulta muy osado decir
que América Latina y el Caribe está siendo escuela de sinodalidad para la Iglesia Universal. No es que es osado, es que es la realidad. Incluso tuvimos observadores de la Federación de Asia, de la Federación de Europa, de África, y de hecho han aprendido mucho. No nos debemos avergonzar, sino al contrario, saber que hemos ayudado a una escuela de sinodalidad. De cara al futuro, ¿cuáles son los desafíos que la Iglesia de América Latina y el Caribe debe enfrentar? Bueno, en primer lugar, el CELAM llevar adelante su reforma y llevar adelante con creatividad y al mismo tiempo con parresía, con valor, porque lógicamente hay cosas que requieren unas acciones muy interesantes, muy también fuertes, y hay que hacerlas. En segundo lugar, tenemos que tratar de ayudar a responder los grandes desafíos, uno de los cuales lo hemos escuchado ayer en los resúmenes de los trabajos de los grupos, está una madurez política que no llega en nuestro continente. Y entonces la política se ha reducido a una actividad para ganar elecciones y para que a los partidos que llegan al gobierno se puedan enriquecer y lo más rápido posible, aún robando. Este para mí es uno de los grandísimos desafíos, porque no puede haber desarrollo donde hay corrupción. Y los fondos que son necesarios para proyectos sociales quedan disminuidos y a veces hasta anulados por ese tipo de politiquería. Yo creo que un desafío grande es cómo hacer que Fratelli Tutti llegue a todos los estamentos políticos. Y ante esa situación que usted relata, ¿cómo debería la Iglesia ejercer la profecía, una actitud que siempre estuvo presente en la Iglesia del continente? Ejercerla, en primer lugar, con la jerarquía, tratando de llevar adelante toda esta riqueza de la doctrina social de la Iglesia a los dirigentes. Y el laicado, a ser activos y participativos. Uno de los problemas más graves para que haya cambio es cuando hay pasividad, cuando hay indiferencia, especialmente de aquellos que podrían contribuir a una superación de este caos político en el cual vivimos. Pero muchas veces esa pasividad y esa indiferencia hacen que aquellos que conocen la verdad y conocen la palabra no participen. A mí me da mucha tristeza y por eso tenemos que combatir ese tipo de indiferencia. Agradecemos de corazón la participación del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, que sin duda es alguien que siempre con su voz firme y profética nos cuestiona y nos ayuda a avanzar personalmente, pero también como Iglesia de América Latina y el Caribe. Pedimos que Dios le continúe bendiciendo y animando en esta nueva etapa de su vida como arzobispo emérito de Tegucigalpa.